¿Qué es la ley de Boyle? Dice que da una mezcla de gas, la presión es inversamente proporcional al volumen que la misma ocupa, ¿no? Siempre que la temperatura permanezca constante. O sea, queremos decir que la presión es inversamente proporcional al volumen. Para poder que se sea una igualdad, entonces colocamos una constante K. Despejando el valor de K, me queda que K igual a la presión por el volumen. Entonces, podemos decir que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. La ley de Charles y Gay-Lussac nos dicen que a presión constante el volumen ocupado por una masa de gas varía en forma directamente proporcional con la temperatura. O sea que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Para poder que eso sea igual a o igual, tengamos una ecuación, ¿no? Entonces simplemente le colocamos una constante K. Si yo despejo la constante K, pues K va a ser igual al volumen sobre la temperatura. Entonces vamos a decir que de un estado inicial, el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a un estado final, ¿no? Volumen final sobre la temperatura final. Entonces aquí tendríamos las dos fórmulas para gases ideales de la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Podemos hacer una ecuación combinada de las dos postulados que podemos decir ahora, ¿no? O sea que nos quedaría que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial pues va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Y pues ya podríamos, digamos, si despejamos la presión final, nos queda esta expresión, ¿no? Si despejamos de aquí el volumen final, pues nos va a quedar esta expresión, y si despejamos de aquí la temperatura final, nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. Ten en cuenta que cuando trabajamos los gases ideales, hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos dan los grados centígrados, hay que pasarlos a la escala absoluta de temperatura, que es el grado Kelvin, ¿no? Entonces, para pasar, digamos, la temperatura en grados centígrados, simplemente lo que hacemos es sumarle 273.15, ¿no? A los grados centígrados que nos esté dando en un caso determinado. También hay otra relación de temperatura centígrada y la Fahrenheit, ¿no? Tenemos que la temperatura en grados centígrados pues va a ser igual a 5 novenos por, si colocamos un paréntesis, grado Fahrenheit menos 32. Esta ecuación de estado solo se cumple, digamos, a presiones bajas y temperaturas altas, ¿no? O sea, podemos decir que la presión es directamente proporcional al número de moles por la temperatura dividido entre el volumen. Si volvemos a una igualdad, lo que vamos a colocar es una constante, ¿no? Esa constante la vamos a llamar R. Ya este volumen lo pasamos acá a multiplicar a la presión, entonces me queda que la presión por el volumen igual al número de moles por RT. Entonces sabemos que N va a ser el número de moles, este P es la presión, este V pues el volumen, T es la temperatura, ¿no? R pues la constante universal de los gases, ¿no? Y a condiciones normales, ese valor de R pues tiene un valor, ¿no? Mire que a condición normal, la presión es una atmósfera. El volumen es 22.4 litros. NP va a ser un mol. Y a condiciones normales, la temperatura va a ser 273.15 grados Kelvin. Si hacemos esta operación, dividir este valor entre este que está, pues me da esto, ¿no? 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Esta constante también la podemos pasar, digamos, a otras unidades, ¿no? Por ejemplo, como calorías sobre mol Kelvin, que sería igual a 1,98. O 8.314 julios sobre mol Kelvin. Debemos recordar que el número de moles N es igual a la masa en gramos sobre el peso molecular, ¿no? Ese peso molecular pues está en gramos sobre mol. Entonces, si nosotros
tomamos esta ecuación que tenemos acá, P igual a RT, y en vez de N colocamos esta expresión M en gramos sobre el peso molecular, pues me queda eso que tenemos acá, ¿no? Hay que recordar que la densidad, puede que la densidad siempre está en masa sobre volumen, ¿sí? Y sabemos de que si metemos este valor acá, este valor de el peso molecular, lo pasamos acá al otro lado a multiplicar y este volumen lo pasamos acá a dividir, entonces me va a quedar la presión por el peso molecular da igual a la masa en gramos sobre el volumen por R por T, ¿no? Pero ¿qué es M sobre B? Acá está, es densidad, mira, ¿sí? Entonces me va a quedar que la presión por el peso molecular va a ser igual a la densidad por la presión de los gases de R por la temperatura. Y si despejamos la densidad, pues va a quedar la presión por el peso molecular sobre RT. Dice que a condiciones normales la densidad de un gas es directamente proporcional a su peso, ¿no?, molecular M. Y si tenemos dos gases a la misma temperatura y presión, entonces podemos decir que la densidad 1 igual a la presión por el peso molecular sobre RT. Y la densidad 2 pues va a ser igual a la presión por el peso molecular 2 sobre RT. Si dividimos estas dos expresiones, pues va a quedar que la densidad 1 sobre la densidad 2 va a ser igual al peso molecular 1 sobre el peso molecular 2. Esa es una expresión importante, la verdad que estamos desarrollando, digamos, un ejercicio donde nos den los pesos moleculares y nos piden ver cuál es la relación entre sus densidades. Digamos, si tenemos la densidad 1 medida para un gas a temperatura 1, presión 1, y densidad 2, la densidad de diferentes temperatura y presión, ¿no? Podemos ahora escribir dos ecuaciones como esta que tenemos acá, miren. O sea que la densidad 1 igual a la masa, al peso molecular por la presión 1 sobre RT1. La densidad 2 igual al peso molecular por la presión 2 sobre RT2, ¿no? M pues va a ser el mismo porque si tenemos el peso molecular, ¿no?, ya que digamos el gas ideal pues va a ser el mismo. Si vimos estas dos ecuaciones, podemos acá esta expresión que tenemos acá, miren. Esta ecuación, digamos, da el cambio en la densidad de un gas con la temperatura y presión. Ahora, ¿qué es la difusión de los gases y las leyes de Graham? Dice que la difusión es el proceso por el cual las moléculas de un gas se escapan a través de un pequeño orificio, ¿no? La difusión es el movimiento cinético de traslación de un grupo de moléculas dentro de otro grupo, ¿no?, aunque los mecanismos de los procesos difieren, ¿no? Experimentalmente se ha comprobado que las velocidades de ambos procesos son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de la densidad del gas. Digamos así, para los dos gases, digamos A y B, podemos tener esta expresión, miren, ¿sí? Tenemos allí. El símbolo R representa la velocidad de difusión o efusión de las moléculas o moles por unidad de tiempo, ¿no? Y esta expresión delta representa la densidad, ¿no? Esta ecuación se conoce como la ley de Graham, ¿sí? Entonces sacamos una relación de la velocidad de fusión y una relación de las densidades de los dos gases. Como los pesos moleculares de los gases son proporcionales a sus densidades a cualquier temperatura y presión, la ecuación anterior también la podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, que tenemos acá, donde M representa el peso molecular, ¿no?, de cada uno de los gases. Y tener en cuenta que la presión pues tiene varias unidades, ¿no? Una ya es el pascal, es la unidad del sistema internacional, ¿no?, de unidad, y se define como la presión que ejerce un newton sobre un metro cuadrado de superficie, ¿no? O sea que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. También la presión la podemos medir en la atmósfera, ¿no?, que es la presión ejercida por una columna de mercurio de 760 milímetros de altura, ¿no?, a 0 grados centígrados y a nivel del mar.
¿sí? Podemos decir que también que una atmósfera es igual a 1,01325 por 10 a la 5 pascales, ¿no? O 101.3 kilopascal, ¿no? Dividiendo eso entre 1000 ahí. Bueno, también lo podemos medir en torre, ¿no? O milímetros de mercurio, que es la presión ejercida por una colonia de mercurio de 1 milímetro de altura a 0 grados centígrados a nivel del mar. O sea que una atmósfera, pues vamos a hacer que una atmósfera siempre va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? O 760 torres. Otra unidad de presión que es el bar, ¿no? Un bar es 10 a la 5 pascales. Tenemos una relación de lo que es la ley de Dalton de las presiones parciales, ¿no? Mezcla de gases ideales. ¿Sí? Una mezcla de gases que no reaccionan químicamente, la presión total es la suma de las presiones parciales que cada uno de los gases ejerciera si los otros no estuvieran presentes. O sea que la presión total pues va a ser igual a P1 más P2 más P3, así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de gases que tenga un año. Entonces digamos aquí tenemos PA y tenemos PB, ¿no? Y hacer la combinación de los gases, pues vamos a tener que la presión total va a ser igual a la presión de A más la presión de B. Esa presión de A y presión de B la podemos multiplicar por la fracción molar que tenemos acá, que es X sub A, por la presión total, ¿no? ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar igual a las moles de, digamos, si me piden calcular la fracción molar de A, va a ser igual a las moles de A sobre la suma de los moles de A y los moles de B, ¿no? Igual la fracción molar de B, pues va a ser igual a los moles de B sobre los moles de A más los moles de B. La ley de Amaga en una mezcla de gases es la suma de los volúmenes parciales, es igual al volumen total, ¿no? ¿Sí? O sea que el volumen parcial es igual a la fracción molar por el volumen total, como tenemos la expresión eliminada, ¿sí? Digamos que tenemos el volumen de A va a ser igual a la fracción molar de A por el volumen total, y la fracción molar es equivalente al tanto por uno de volumen, ¿no? También podemos hablar de lo que es el peso molecular medio de los gases, ¿no? Se define como la masa existente por mol de mezcla, ¿no? O sea que el peso molecular promedio va a ser igual a la sumatoria de las masas sub I sobre el número de moles, ¿no? N sub I. Y si se tiene dos componentes A y B, entonces el peso molecular promedio pues va a ser igual a la masa de A más la masa de B sobre el número de moles. Ahora sabemos que la masa de A pues va a ser igual a ¿qué? Al número de moles por el peso molecular, ¿sí? Entonces vamos a decir que el peso molecular promedio va a ser igual a la fracción molar de A por el peso molecular de A más la fracción molar de B por el peso molecular de B. Y podemos decir que el peso molecular pues va a ser igual a la sumatoria de la fracción parcial por el peso molecular en un determinado momento. Hay que tener en cuenta que también hay otra forma de medir los gases, ¿no? Que son gases reales, que es la ecuación de Van der Waals. Es la ecuación que mejor se adapta al comportamiento observado en los gases reales, ¿no? Y que para un mol tiene la siguiente forma, ¿verdad? Que es P más una constante A sobre el volumen al cuadrado por el volumen menos una constante B, que es igual a RT, ¿no? De A y B son coeficientes cuyos valores dependen de cada gas. Digamos, para N moles, la ecuación toma la siguiente forma, ¿no? Simplemente es la presión más la constante A por el número de moles al cuadrado sobre el volumen al cuadrado, ¿no? Por el volumen menos el número de moles
por la constante B, que es igual a nRT. Para temperaturas suficientemente bajas y presiones suficientemente altas, los gases pues condensan, ¿no? Pasando a líquidos. Y existe para cada gas la temperatura crítica T sub C, ¿no? A la que corresponde una presión y volumen críticos P sub C y V sub C, por encima de la cual el gas no se puede licuar por el solo efecto de la presión. Entonces podemos decir que ese valor de A va a ser igual a esta expresión, el valor de B, la constante va a ser igual a esta expresión. Y podemos decir que esa presión crítica por el volumen crítico va a ser igual a 3/8 de R por T. ¿Sí? Estas relaciones nos permiten calcular los parámetros de A y B en función de las magnitudes críticas. Las diferencias de comportamiento entre los diferentes gases tienen causa en su situación con respecto al punto crítico. En consecuencia se puede definir unas nuevas magnitudes, ¿no? Que son las magnitudes reducidas. ¿Sí? O sea que esta presión reducida va a ser igual a esta expresión, el volumen reducido igual a esta expresión y la temperatura reducida igual a esta expresión. Reemplazando esta magnitud reducida en la ecuación de Van der Waals, y para un molde de cualquier gas se tiene la siguiente relación. Miren, tenemos esta expresión que está acá. Vamos a hacer una serie de ejercicios como para poder, digamos, repasar lo que hemos estado explicando acá. Nos dicen que un gas seco ocupa 200 centímetros cúbicos en condiciones normales. Si dicha masa de gas se recogiese sobre agua a 25 grados centígrados y una presión de 700 milímetros de mercurio, ¿qué volumen ocuparía? Entonces los datos que tenemos es que el volumen inicial es 200 centímetros cúbicos. Como nos están diciendo que esa condición normal, sabemos que a condición normal la temperatura es 273 grados Kelvin y la presión, pues la atmosférica, que son 760 milímetros de mercurio. Otro valor que tenemos que notar igual es, como se recoge sobre agua, la presión de vapor del agua a 25 grados centígrados igual a 23.8 milímetros de mercurio, ¿no? Son valores que pues ustedes los pueden averiguar en internet o en algunas tablas de algunos libros de química. Y esa temperatura final, como nos están dando que es 25 grados centígrados, pues le sumamos 273 y la pasamos a Kelvin, 298 grados Kelvin. Ahora esta presión final, a estos 700, esta es la presión final, miren, a la presión final le restamos la presión de vapor de agua, que es 23.8, que nos da esto lo que está acá. Y aplicamos esta relación para calcular el volumen final, ¿no? Y podemos decir que ese volumen final pues va a ser igual a 245 centímetros cúbicos. Nos dicen que un recipiente abierto al aire se encuentra a 25 grados centígrados. ¿Hasta qué temperatura se debería calentar para que saliese de su interior el 10% del gas contenido inicialmente? Entonces, por una condición inicial, sabemos que PV es igual a NR por la temperatura inicial, ¿no? Ya sabemos que la presión por el volumen va a ser igual a la masa en gramos sobre el peso molecular por R por la temperatura inicial. Entonces aquí lo que hacemos es pasar los grados centígrados a grados Kelvin, nos da 298. Y para condición final pues vamos a tener la misma relación, ¿no? Presión por volumen igual al número de moles por R por la temperatura final, ¿no? Pero como sabemos que N igual a M, que es la masa en gramos sobre el peso molecular, pues lo metemos acá, miren. Pero como nos están diciendo que se salió el 10% del gas contenido inicialmente, si se sale el 10% pues queda el 90%, ¿no? Ese 90% al empezarlo como una fracción pues va a quedar como 0.9 m, ¿no? Entonces lo que hacemos es, como tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, las dividimos esta entre esta, y finalmente podemos decir que la temperatura final va a ser igual a 331 grados Kelvin.
Dicen que cuántas veces hay que disminuir la presión de un gas para triplicar su volumen manteniendo la temperatura constante. ¿Sí? Entonces, mire, inicialmente tenemos que la presión inicial por el volumen inicial, aplicando esta relación que tenemos acá, ¿no? Que es la famosa ley de Boyle. Y en estado final nos están diciendo que se triplica su volumen, ¿no? O sea que el volumen final va a ser igual a 3 veces el inicial, ¿no? Entonces, podemos decir que cuando yo reemplazo estos valores acá, ¿sí? Vemos que presión inicial por volumen inicial es este que está acá, que es igual a la presión final. Pues sabemos que el volumen final va a ser igual a 3 veces el inicial, ¿no? Deja reemplazar este valor del volumen final acá, nos va a quedar 3 veces el volumen inicial. Entonces podemos eliminar volumen inicial y volumen inicial, ¿no? Entonces podemos decir que la presión inicial igual a 3 veces la presión final, ¿no? O sea que se debe disminuir 3 veces, ¿no? Básicamente sería la respuesta. Me están preguntando que un gas, dice mejor, que un gas ocupa un volumen de 20 litros. Si se duplica su presión y se triplica su temperatura, ¿cuál será el nuevo volumen? Entonces, aplicamos esta relación, ¿no? Que es del volumen final, que explicamos previamente, ¿no? Reemplazamos cada uno de esos valores, le están diciendo que el volumen inicial pues, es 20 litros, acá está. Si se duplica su presión, si inicialmente tenemos una presión P sub I y acá tenemos presión final, ¿no? Si se duplica, o sea que va a ser 2 veces la presión inicial. Y se triplica su temperatura, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos una temperatura T sub I, finalmente esa temperatura final va a ser igual a 3 veces T sub I, ¿no? Entonces, eliminamos acá, eliminamos T sub I, eliminamos T sub I. 20 por 30, pues más 60 y entre eso más 30 litros, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Estoy diciendo que un gas cuya masa es de 10 gramos llena un recipiente a una presión P y temperatura de 300 grados Kelvin. Me están diciendo que qué masa del mismo gas será necesaria para llevar otro recipiente de la misma capacidad a una presión 3 veces mayor y a la temperatura de 350 grados Kelvin. Entonces sabemos de que presión por el peso molecular va a ser igual a M sobre el volumen por RT. En el recipiente 1, P por M va a ser igual a 10 sobre V por R, ¿no? Sí, porque está diciendo que la masa es 10 gramos, aquí está 10 gramos, ¿verdad? Y en el recipiente 2, tenemos que hacer 3 veces la presión por la masa molecular, pues va a ser igual a M por R, por este R, que es la acción de los gases, por 350, ¿no? Grados Kelvin. Vamos a ver esta 3 que está acá, porque nos están diciendo que qué masa del mismo gas será necesaria para llenar otro recipiente de la misma capacidad a una presión 3 veces mayor. ¿Sí? O sea, tenemos PM, el recipiente 8 va a ser 3 veces PM. Si dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 2, finalmente podemos determinar que esa masa pues, va a ser igual a 25.7 gramos. Este problema dicen que 2 gramos de nitrógeno y 1 gramo de oxígeno se colocan en el recipiente de 1 litro a 300 grados Kelvin. Dice que nos piden calcular la presión parcial de cada gas, la presión total y la composición de la mezcla en tanto por ciento molar. Entonces lo que hacemos es, inicialmente como tenemos 2 gramos de nitrógeno, que están diciendo 2 gramos de nitrógeno, entonces un mol de nitrógeno tiene 28 gramos, como son 2 nitrógenos,
Entonces dividir 2 entre esto me da esto que está acá. Luego hacemos con el oxígeno. Dice que tenemos 1 gramo, ¿no? El oxígeno pesa 16. Pero como tenemos 2, pues baja 32, nos da esto lo que está acá. Sumamos los moles totales, nos da este valor. La presión del nitrógeno, pues aplicamos la ecuación de los gases ideales, ¿no? Como los moles, la constante y la temperatura. Nos da esto lo que está acá. La presión de oxígeno, lo mismo, ¿no? Tenemos los moles, que son de acá, la constante de los gases y la temperatura, ¿no? Que son 300 grados Kelvin dividido entre 1 litro. Nos da esto lo que está acá. Y nos están diciendo que calculemos la presión per de cada gas, ¿no? Ya está resuelta la presión de cada gas. Me están preguntando la presión total, pues se suman las dos presiones, ¿no? Sumamos esta con esta, pues me da esto lo que está acá. Ahora vamos al punto C, dice que la composición de la mezcla en tanto por ciento molar. Como tenemos esta cantidad de moles que nos dio inicialmente, digamos en el caso del nitrógeno, y lo dimos entre el total de moles de que tenemos acá, que esto que está acá, este valor, y lo dedicamos por 100, pues me da 69.6%. ¿No? ¿De dónde sale este valor que está acá? 0,5, la cantidad de moles total, acá está ya la hemos calculado. Igual hacemos para el oxígeno y nos da 30.4%. Haciendo un séptimo ejercicio, dice que a 400 grados Kelvin se introduce un recipiente de 10 litros, 340 gramos de sulfuro de hidrógeno y 160 gramos de oxígeno. Se produce la combustión con formación de dióxido de azufre y agua, ¿no? Lo que están diciendo es calcular las presiones inicial y final en el recipiente. Entonces lo que tenemos que hacer es el sulfuro de hidrógeno con relación con el oxígeno produce dióxido de azufre y agua. Como están diciendo que tenemos 340 gramos de sulfuro de hidrógeno, que es el ácido sulfúrico, veamos que un mol pesa 34 gramos, nos da esta cantidad de 10 moles. Lo mismo hacemos para el oxígeno, ¿no? Como tenemos 160 gramos de oxígeno, un mol 32 gramos, o sea que esto nos da 5 moles. Si aplicamos la ecuación de estado, tenemos que la presión igual a nRT sobre B, es para el sulfuro de hidrógeno, nos da, tenemos los 10 moles por la constante, por la temperatura, 400 grados Kelvin, es que nos están dando, sobre el volumen, ¿no? Que son 100 litros, ¿verdad? Aquí está, de la 3.28 atmósferas. Para los oxígeno hacemos lo mismo, ¿no? Como tenemos los moles, nos da 1,64 atmósferas. Si sumamos las dos presiones, pues nos va a dar 4,92 atmósferas, ¿no? Que eso nos están diciendo es calcular las presiones iniciales y finales. O sea, esta es la presión inicial, ¿no? 4,92 atmósferas. Ahora el número de moles del dióxido de azufre pues va a ser 2 medios por los moles de este, ¿no? Del sulfuro de hidrógeno. Recuerde que este 2, si usted va a calcular los moles de este coeficiente que está acá pasa a acá como numerador y el coeficiente que no es que está acá pasa como denominador. En este caso pues va a ser 2 y 2 porque aquí hay un 2 y acá hay un 2 también, ¿verdad? Por la cantidad de moles del sulfuro de hidrógeno, ¿no? Ya hemos calculado que me había dado 10 moles, ¿verdad? Aquí está. Entonces 2 sobre 2 da 1, por 10 pues me da 10 moles. La misma operación hacemos para el caso del agua, ¿no? Entonces el agua va a ser igual a 2/3 por los moles de eso. Mire que aquí sí se ve claro, mire, si yo voy a calcular los moles de agua con respecto a
al oxígeno, pues este 2 pasa como numerador y este 3 que está acá en el oxígeno pasa como denominador. Lo multiplicamos por los moles de oxígeno. Finalmente me da este valor 3,3 moles de agua. Y la presión final va a ser igual a ¿cuánto? Pues ya lo tenemos, ¿verdad? Acá tenemos 10 moles. Caso del CO2 por la constante, por la temperatura, es el volumen, nos da ese valor que está acá. Igual para el agua, ¿no? Nos da 1,09 atmósferas. Finalmente, nos están diciendo es calcular las presiones inicial y final, ¿no? Esta sería la presión final, 4,37 atmósferas. Nos dice que un mol de dióxido de carbono ocupa un volumen de 0,88 litros a 321 grados Kelvin. Nos piden determinar la presión a que está sometido en los siguientes supuestos, como gas ideal o como gas de Van der Waals. Y nos dan las constantes de los gases. Entonces aplicamos la ecuación de estado, ¿no? Para un gas ideal, pues va a ser igual a nRT sobre el volumen para calcular la presión. Va a 29,9 atmósferas. Ya como un gas de Van der Waals, aplicamos esta ecuación, ¿no? Que ya la hemos explicado previamente. Revisamos cada uno de los datos, ¿sí? Y finalmente podemos determinar qué hacemos acá. Vea, esto que está acá, pues se multiplica, ¿sí? Ahí. Esta resta la pasamos al otro lado, la efectuamos y la pasamos a dividir a lo que nos da esto que está acá. Y ya este valor sobre entre este al cuadrado, pero pasamos al otro lado, la resta y finalmente nos da esto, ¿no? 26,27 atmósferas. Dice que un cierto gas tiene una densidad de 1,275 gramos sobre litro, ¿no? A 18 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio. Nos piden cuál es el peso molecular del gas. Entonces, como tenemos la temperatura en grados centígrados, pues le sumamos 273 y la pasamos a grados Kelvin. Tenemos la presión, que es 750 milímetros de mercurio, ¿no? Esa presión tenemos de pasar las atmósferas. Entonces vemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, algo que ya explicamos anteriormente. Nos da este valor que está acá. Como nos están preguntando es por el peso molecular del gas, sabemos que el peso molecular es igual a la densidad por la constante de los gases R por T sobre la presión P, ¿no? Entonces, reemplazando esos valores allí, podemos determinar que ese peso molecular va a ser 30,9 gramos sobre mol. Nos dicen que se recolectó una muestra de oxígeno por desplazamiento del agua contenida en un tubo de invertido. Dice que la temperatura es 25 grados centígrados y la presión es 750 milímetros de mercurio. El volumen ocupado es 280 centímetros cúbicos. Dice cuál es el volumen de oxígeno a condiciones normales. Entonces este valor que está acá, pues lo buscamos en internet o en tabla, ¿no? Que es la presión del agua a diferentes temperaturas. Como aquí estamos hablando de 25 centígrados, pues a 25 centígrados es lo que estamos colocando acá, ¿no? 23,8 milímetros de mercurio. Para la presión total, nos están diciendo que es ¿cuánto? 750 milímetros de mercurio, ¿verdad? Acá está, ya no nos da ningún problema. Hay una relación que tenemos de tener en cuenta, ¿no? Que la presión total va a ser igual a la presión del oxígeno más la presión de vapor de agua, ¿no? Entonces aquí nos están diciendo que la presión, si yo despejo aquí la presión de oxígeno, pues va a ser igual a la presión total, pues si esto es lo que está positivo, lo paso a otro lado restante, menos la presión de vapor de agua. Entonces ya represento esos valores. Como podemos ver inicialmente acá, pues nos da este que está acá, 726,2 milímetros de mercurio. Pero para poder meter esto a la ecuación de los
gases ideales debemos de pasarlos a atmósfera. Sabemos que una atmósfera es 760 mililitros de mercurio, ¿no? Entonces tengo esta expresión que está acá, ella en atmósferas. Nos dan el volumen también, ¿no? Mire que el volumen es 280 centímetros cúbicos, ¿no? Igual los 280 centímetros cúbicos lo dimos en 3000, ¿no? Porque un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Mira esto que está acá. Ahora la temperatura en grados Kelvin, mira. Como dan 25 grados centígrados, le sumamos 273,15 y nos da este valor en grados Kelvin. Sabemos que N igual a la presión por el volumen sobre RT, ¿no? Ponga así ideal. Si yo reemplazo estos valores de la presión, el volumen RT, ¿por qué colocamos este valor que está acá de presión? Pues que no, es el valor que nos da, mira, 726,2 después de haber restado la presión total menos la presión de vapor del agua. ¿De dónde salió este valor? 0,280 litros. Acá está, ya lo están dando. La constante y la temperatura, ¿no? Nos da 0,01 mol. Pero como está diciendo es cuál es el volumen de oxígeno a condiciones normales. Sabemos que a condiciones normales la temperatura es 233 grados Kelvin y la presión en una atmósfera. Ya está los de la atmósfera, ya lo tenemos, acá está.